¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Lección número 23. Ya vamos avanzando en nuestra preparación a la consagración total a Jesús a través del corazón inmaculado de María. En la lección pasada recuerda que habíamos visto las falsas devociones, hoy vamos a ver ya el tema de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y el nombre de esta lección, la número 23, repito, es Características y efectos de la verdadera devoción a la Virgen. Recordando un poquito la charla anterior, el capítulo anterior, podíamos resumirlo para volver a repasar un poquito esas falsas devociones. Vamos a agruparlas en tres grupos. El primer grupo tiene dos, el segundo tiene tres y el tercer grupo tiene dos. Y las agrupamos por asociación para saber y acordarnos un poquito más fácil. Las primeras son los críticos y los escrupulosos, que tienen como en común eso, ¿no? Recordemos, los críticos son los que son pagados de sí mismos, creen que saben mucho y critican las devociones de los demás. Los escrupulosos, que son los que piensan que por amar mucho a la Virgen dejan de amar a Jesús. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, que también tiene cosas afines, es las personas que son exteriores, las personas que son inconstantes y las personas que son interesadas. Entonces, por asociación hago el énfasis en la palabra in para acordarnos un poquito. Las exteriores son prácticas, como su nombre lo dice, que son de piedad, que son visibles, pero nada de internas. Nos brotan muchas veces del corazón. Los inconstantes es que a veces son fríos, a veces son calientes, pero por lo general se mantienen tibios. Es un gran resumen, yo creo. Y los interesados que buscan a la Virgen en graves necesidades solamente, y cuando todo les va bien no se acuerdan de ella. Segundo grupo. Y el tercer grupo son los presuntuosos y son las personas que son hipócritas. Tienen algo en común, los presuntuosos y los hipócritas, y es el pecado. Pero en los presuntuosos ellos son abiertamente pecadores y no les importa, porque se apapachan en la Virgen diciendo que ella al final lo va a salvar y se escudan y se amparan en una falsa misericordia. Misericordia sin verdad, sin conversión. Y los otros son los hipócritas, que eso, para mi gusto, son los más peligrosos de todos. Porque a la luz de todo el mundo se revisten con piel de oveja, pero en su corazón tienen un lobo por dentro. Y esas personas se revisten de una falsa piedad, se meten en los grupos, pero su vida tras bambalinas es oscura. Y muchos de esos inclusive hay personas que llegan a sembrar la discordia, la división. Empiezan a hablar mal de uno en el otro y generan muchas divisiones. Son tremendamente peligrosos. Y casos se ha visto que por delante tienen una fachada como espiritual y por detrás hacen hasta prácticas satánicas de ocultismo. Y eso sí ya abiertamente pues tienen una misión. Y es una misión que viene en la oscuridad, a disolver, a dividir. Eso como para ponernos en contexto. Como habíamos revisado entonces ya los
digamos, falsos, devotos a la Virgen, pues hoy vamos a ver los verdaderos. Y es un capítulo supremamente hermoso. Y el capítulo está basado principalmente en San Luis María Griñón de Montfort, en lo que él escribió. Entonces se trae pues, de su texto principal, que es el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Entonces yo me di a la tarea de hacer una revisión de ese tratado en cuanto a este capítulo se refiere y tomé unas notas, pues porque es bastante extenso y por el tiempo no lo podemos hacer. Entonces tomé unas noticas y vamos a hacer un comentario a lo largo de cada una de estas noticas. Y vamos a empezar. Entonces, tenemos que decir que así como habíamos visto las falsas devociones, las verdaderas son también con unas características especiales. Es una devoción interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Esa es la que vamos a revisar en esta primera parte. Repitámoslo. Es una devoción interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Es decir, lo contrario a la falsa devoción que ya estábamos revisando. La primera, la devoción interior. Entonces, procede del espíritu y del corazón. O sea, del alma, el cuerpo, el espíritu, el yo, el ser de la persona. Para no decir más cosas, yo pienso, y estoy seguro que es así, San Luis María Griñón de Montfort también lo confirma, o mejor, él es el que lo dice y tratando de entender lo que él quiere decir, es una vocación, es un llamado de Dios, es un signo de predestinación esta devoción a la Virgen. Procede de la alta estima que le tenemos a la Virgen. O sea, eso se siembra, eso nace con la persona, se va suscitando, la semilla está, puede que no la veamos, pero empieza a florecer. No solo de prácticas exteriores como lo veníamos en las falsas devociones, sino son buenas y necesarias estas prácticas, que son buenas y necesarias estas prácticas, pero no solo procede de esas prácticas exteriores, sino que es algo más místico, más interior. Entonces, puntualizando en eso, las prácticas exteriores que tienen las falsas devociones que están en los exteriores, no es que todas ellas sean malas, son necesarias, son buenas, pero no deben ser las únicas, debe ser un complemento a la interior, pero la principal es la que parte, como decíamos, del espíritu y del corazón, de la intimidad, de la unión con María, o sea, nos vamos haciendo entrañables a ella. Y en un capítulo más adelante se va a ver el resumen de lo que nos va a llevar esta práctica, que es hacer todo por María, con María, en María y para María. Cada una de esas palabritas tiene una explicación que en su momento se va a hacer en el capítulo correspondiente. Y definitivamente pues todas estas prácticas nos llevan a estar en Jesús, con Jesús, para Jesús, por Jesús, diciéndolas también lo mismo pero en desorden. Segundo, debe ser una devoción tierna, porque ella es tierna y nos lleva a eso. Tierna y con la confianza de un niño con su madre. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es una espiritualidad que se sustenta bajo las prácticas de la infancia espiritual. Siempre reconocer que somos niños indefensos. Recurre a ella con sencillez, confianza, con ternura, en todas sus necesidades, espirituales y materiales. Y esa recurrir con sencillez y con ternura es no llegar a exigir. Cuando pedimos, muchas veces nosotros no pedimos, nosotros exigimos. Y cuando exigimos nos estamos diciendo que yo tengo todos los derechos y que Dios tiene todo el deber de proveerme. Y no, en esta infancia nosotros no sentimos que tengamos derecho, nosotros suplicamos, clamamos, imploramos y si quieren, ¿por qué no? Mendigamos, porque la posición del mendigo es la posición de la mano abierta que recibe. Y Dios, que también tiene un deber amoroso porque lo ha querido tener, porque no tiene ningún deber, lo ha querido tener, también tiene derechos, el derecho de ser estimado por cada uno de nosotros y nos ha dado ese caminito que es estimarlo a Él a través de la Virgen. Y a ser agradecidos. Y ser agradecidos. Eso lo vamos a ver ahora a ver en las 12 virtudes. San Luis María consignó 10, yo le agregué la virtud del agradecimiento,
que la enseña el padre Santiago Martín en las escuelas del agradecimiento de los franciscanos de María, cuya espiritualidad está fundamentada en eso, en el agradecimiento. Entonces por eso se la consigné, porque pues lo hemos seguido muy de cerca, lo consideramos como un padre también espiritual. En las dudas, por ejemplo, cuando recurrimos a ella, pues ella nos orienta y nos da la iluminación de la verdad. Es esposa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la verdad. En los extravíos vuelve y nos conduce por el camino que habíamos perdido. En las tentaciones nos da la fortaleza para luchar y vencerlas. En las debilidades nos levanta. En los desalientos nos conforta. Acuérdense que la primera aparición, ya lo hemos dicho, fue un apóstol cansado. A Santiago, allá en Zaragoza, en un pilar. Es la Virgen del Pilar, la pilarica, como le dicen en España. Es la que sostiene como una columna al que se siente débil, cansado, al apóstol cansado. En los escrúpulos y en las cruces, cuando nosotros tenemos esa cruz, ya lo hemos dicho, ella nos ayuda a robustecer la espalda y hace que nuestras cruces, como lo dice San Luis María Griñón de Montfort, sean como maní confitado. O sea, la cruz es amarga, pero el confite, el dulce, es eso, sabroso. Entonces nuestras cruces se vuelven confitadas. No solamente las llevamos, no solamente nos volvemos a parar cuando caemos, cuando la tenemos en nuestros hombros, sino que encontramos en ella algo de deleite, porque sabemos que es la voluntad de Dios y que ayuda a la redención de muchas almas, comenzando por la mía. En los afanes y en los contratiempos, nos hace que nuestra alma quede sosegada, tranquila, hacer silencio interior, exterior, nos ayuda a interiorizarnos, a poner atención en la presencia de Dios, a no distraernos en ella hasta evidenciar esa presencia, que en definitiva es el modo más elevado de oración. Orar es estar en la presencia de Dios. Entonces María se convierte para nosotros en un recurso ordinario, ya no solamente extraordinario. Cuando ya estoy llegando a un agotamiento nervioso por unas vicisitudes de la vida y que ya como último recurso voy a ella como algo que es la causa última de una causa también, valga la redundancia, desesperada, de una causa difícil, no. Yo recurro ordinariamente a ella porque convivo con ella. Entonces, es hacerse pequeño y totalmente dependiente de María como lo hizo Jesús. A mí me conmueve mucho eso, la escena del pesebre, que cada vez la recordamos menos y solamente cada año en Navidad. Pero Dios se hizo pequeñito para que nosotros nos inclináramos para verlo a Él, y a su vez Él nos viera de abajo hacia arriba a nosotros, porque está en unas pajitas en un pesebre. Se hizo totalmente dependiente. Dios, siendo rey, se hizo siervo. Siendo el primero, se hizo el último. Siendo omnipotente, se hizo dependiente de María y de San José. Siendo el camino, Él aprendió a caminar de la manito de San José, sus primeros pasos. Y al otro lado, esperándolo la Virgen. Hay una imagen muy bonita que San José lo tiene así, lo suelta y él se va caminando hacia la mamá. Aprendió a caminar siendo el camino. Aprendió a hablar diciendo esa palabra que es la primera que se dice y la que jamás se olvida. Mamá. Y él siendo el verbo, aprendió a amar. Imi, que significa mamita. Ima significa mamá. Digámosle Imi, mamita. Así le decía a la Virgen. Entonces, esa es la actitud de nosotros, hacernos totalmente dependientes de la mamá. Y la mamá con mayúscula es ella, la Virgen. Tercero, es una devoción santa. Te lleva a evitar el pecado y a imitar sus virtudes. Ahora sí las vamos a decir. Una humildad probada que logró con esa humildad aplastar la cabeza de la serpiente. Una humildad sin pecado. Una fe, una obediencia muda, una oración continua. Cuando la Virgen, por ejemplo, en Medjugorje dice, oren, oren, mis pequeños, no tengo nada más que decirles, gracias por responder a mi llamado, hoy los invito a la oración, que la oración sea el centro de vuestras vidas, gracias por responder a mi llamado, y así, etcétera. Todos tienen que ver con la oración.
La Virgen dentro de esos mensajes ahí diluido dice, mis pequeños, cuando yo les digo oren, 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 no les estoy diciendo que aumenten el número de oraciones, sino que tengan un deseo continuo de Dios. Y esa es la oración continua de la Virgen. Tiene un deseo continuo de Dios. Ella vive en Dios y Dios vive en ella. Mortificación, ya hablamos la importancia de la mortificación en un capítulo correspondiente a esto. La pureza, una pureza divina, santa. La caridad, que no es otra cosa que ver el rostro de Jesús en todo y en todos. Eso es la caridad y eso hace la Virgen. La Virgen, ¿saben qué? La Virgen nos ama tanto porque ve el rostro de su Hijo Jesús en nosotros. Por eso es que nos ama tanto. No le busquemos más. ¿Por qué me ama tanto la Virgen? ¿Por qué? Si yo soy tan pecador, porque ve el rostro de Jesús en mí y por eso me ama. Paciencia, una paciencia a toda prueba, dulzura. La dulzura, el tesoro más dulce del corazón de Jesús es la Virgen y como parte del corazón dulce de Jesús, pues el producto tiene que ser la dulzura misma y eso es María. Sabiduría, sabiduría viene de saborear los misterios de Dios. Sabiduría viene de ver las cosas como Dios las ve. Y eso es lo que nos comunica con predilección la Virgen, porque eso es que con predilección comunica el Espíritu Santo. Recordemos que cuando el rey Salomón tuvo la posibilidad de pedir lo que quisiera, él pidió sabiduría. Y Dios, viendo eso, le dio todo lo demás. No aspiró a más y no debemos aspirar a más. Dentro de los dones del Espíritu Santo, la sabiduría es bien tenido como algo preciado. La esperanza a toda prueba. La esperanza se fundamenta en saber que la prueba que yo estoy viviendo va a pasar. Eso es esperanza. Nadie sale de una prueba igual como entró. Se sale fortalecido o sea, sale pateando todo lo que se mueve. O con fe o blasfemando. Y eso es la esperanza. Y mi esperanza está en Dios. Y lo que decíamos, como le decía Carlos Alberto también, lo importante que lo que nos enseña siempre el Padre Santiago Martín en esas escuelas de la gratitud como vocación primerísima de los franciscanos de María, la virtud del agradecimiento, que es la virtud, como siempre lo hemos dicho, lo dice él haciendo eco a sus palabras, es la virtud menos practicada y menos predicada, inclusive antes de la humildad. Pero hay de que no sean agradecidos con nosotros, ahí sí, pero agradecer nosotros, las ofensas las escribimos en piedra, pero las cosas buenas que nos hacen las escribimos en arena. Ahí sí, como diría Suso, el que lo entendió, lo entendió. Cuarto, devoción constante. Te consolida entonces en el sumo bien, en las prácticas de la piedad, de hacer el bien a los demás. Mire que un versículo, el versículo lo llaman el versículo de oro en el libro de Tobías. Es un libro que inclusive no está en las Biblias protestantes, solo en las católicas. Ellos dicen que no es un libro inspirado y sí que es inspirado. El versículo de oro dice, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y Jesús en el Nuevo Testamento retoma ese versículo porque lo conocía, porque la mamá se lo enseñó, la Virgen y San José, porque el libro de Tobías era una enseñanza que a todos los niños se les daba judíos, porque ahí están todas las prácticas que un padre le enseñaba a un hijo. Y este lo llamaban el versículo de oro. Si viviéramos ese versículo, el mundo sería diferente. Pero Jesús lo retoma y cuando lo enseña le da un sentido positivo. Ya no solo dice, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, sino dice, hazle a los demás lo que quieras que te hagan a ti. O sea, haz todo el bien que te sea posible. Le da un sentido positivo. Entonces, eso, la devoción constante nos hace hacer esa práctica en una forma regular, cotidiana, habitual, virtuosa. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama El libro de Eli. Es muy linda, es un libro que solamente queda una Biblia en el mundo y la custodia una persona que es ciega. Y todo el mundo está detrás de ese libro porque tiene mucha sabiduría. Y en esa sabiduría los malos creen que van a encontrar un poder. Cuando, bueno, le roban el libro está escrito en braille, ¿no? En el sistema de los ciegos, pues, se desespera el malo. Bueno, es otro tema. Pero alguien le pregunta, bueno, de ese libro, ¿tú qué puedes decir? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo podrías resumir en unas palabras? Y se queda pensando, dice, ese libro trata de hacer por otros más de lo que uno haría por uno mismo. Y resumió la Biblia.
con una sabiduría impresionante. Esa parte de la película es la que más me impactó. De eso se trata, de ser constantes en esto. Entonces nos anima a oponernos al demonio, al mundo y la carne. Eso ya lo hemos explicado en otros capítulos. Si caes, te levantas de su mano. Ella está ahí al pie, como persiguió a Jesús camino al Calvario todo el tiempo. Y su sola mirada fue su sustento para ayudarlo a levantar. La mirada penetrante del amor, del Hijo y de la Madre. Si perdonas, si perdemos el gusto y la devoción sensible, no nos desanimamos, porque se vive de la fe en Jesús y María y no de los sentimientos corporales. Sí que es importante esto. Las devociones exteriores se apalancan mucho en lo sensible. Ay, ¿qué sintió en la oración? ¿Qué sintió? Tenemos que estar sintiendo bonito para seguir a Dios. Si no sentimos bonito para seguir a Dios, entonces no pensamos que Dios no está ejerciendo su poder vivo en nosotros. Y se nos olvida lo que ya hemos hablado, la noche oscura de los sentidos, por ejemplo, que sería la más, de alguna manera, entre comillas, próxima y más a nuestra mano, porque ya la del Espíritu ya es para gente ya muy santa, que todos también podemos esperar. Y entonces en esos momentos cuando no sentimos bonito, cuando no sentimos nada, cuando estamos cansados, cuando no queremos, cuando estamos agotados, entonces no vamos a seguir a Jesús. Entonces la práctica de esta devoción constante, aunque estemos en completa oscuridad, será asidua, porque ella nos sigue llevando, aunque sea cuando entremos en ese túnel de oscuridad. Quinto, devoción desinteresada. Nos inspira a no buscarnos a nosotros mismos, sino solo a Dios en su Santísima Madre, porque ese es el camino espiritual, que Él nos ha escogido a nosotros. Realmente nosotros no hemos escogido este camino espiritual. Dios lo escogió para nosotros. Y con solo eso hay que estar agradecidos. No la buscamos por lucro personal, con interés, como decíamos en las falsas devociones, sino porque ella merece ser servida. Y solo Dios en ella. Cuando la servimos a ella, estamos sirviendo a Dios en ella. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque ella se lo merece. Y ya. Entonces, la ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná. Las bodas son una fiesta. El Calvario no es una fiesta, es el tormento mismo. Entonces, en ambas situaciones de nuestra vida, entre espinas y rosas, la vamos a amar. Viene ahora algo que sí quiero leer textual de San Luis María Griñón de Montfort, porque son palabras que realmente él las hace como del corazón, como haciendo un llamado amoroso. Entonces, para no parafrasearlas, sí las quiero leer textual. Dice nuestro santo: cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Santísima Madre el devoto de María, que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta. Pero qué pocos hay así. Oh, qué buen pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito cae en manos de una persona bien dispuesta, nacida de Dios y de María, y no de la sangre ni de la carne, de la voluntad de varón. Le descubre e inspira por gracia del Espíritu Santo la excelencia y precio de la verdadera sólida devoción de la Santísima Virgen María, que ahora voy a exponerte. Si supiera que mi sangre pecadora serviría para hacer penetrar en tu corazón, lector amigo, las verdades que escribo en honor de mi amada Madre y soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, con mi sangre, en vez de tinta, trazaría estas líneas. Pues abrigo la esperanza de hallar personas generosas que por su fidelidad a la práctica que voy a enseñarte, repararán a mi amada Madre y Señora por los daños que ha sufrido a causa de mi ingratitud e infidelidad. Hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo pidiendo a Dios desde hace muchos años, a saber, que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca, y que por este medio Jesucristo reine como nunca en los corazones. Preveo claramente que muchas bestias rugientes
llegarán furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para recordarlo, o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre, a fin de que no caiga en público. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. Pero ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y me hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Que el lector comprenda, entiéndalo el que pueda. Definitivamente estos tiempos de los que habla nuestro santo San Luis María Griñón de Montfort ya han llegado y cada vez se suscitan más almas generosas que quieren tener esta práctica. Espero que todos los que estamos haciendo este curso, esta devoción, seamos parte de ese ejército que él preveía que se está formando. Y yo digo que ya se está formando. Vamos a ver la segunda parte, que son los efectos maravillosos de la consagración total a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Son básicamente 7 efectos. El primero, conocimiento de sí mismo. Gracias a la luz del Espíritu Santo a través de su esposa María, conoceremos nuestro mal fondo. Conoceremos que realmente nosotros tenemos la tendencia hacia el mal y no hacia el sumo bien. Y como el sumo bien está en Dios, pues en contraste vamos a conocernos a nosotros mismos. Nos hará partícipe de una profunda humildad y mediante ella nos despreciaremos a nosotros mismos. No despreciaremos nunca a nadie y nos gustará a nosotros ser menospreciados. La verdad, yo puse estas notas muy suaves, porque San Luis María Griñón de Montfort es fuerte en los adjetivos. Dice que nos despreciaremos a nosotros mismos como una babosa que todo lo mancha, como un sapo que todo lo emponzoña, o como una serpiente que tiene un veneno maligno que nos lleva a la confusión y al engaño, y que nos veamos a nosotros mismos con horror. Cuando él lo pone en esa perspectiva, yo me acuerdo de las palabras de San Francisco de Sales, que él dice que a nosotros mismos nos debemos mirar con dulzura y no darnos tan fuerte y decir, bueno, es que en mí no hay nada bueno, o sea, antes no he hecho cosas peores, y mirarme con dulzura, pero mirarme de reojo, porque San Francisco de Sales dice que constantemente debemos ver es a Jesús. Entonces, si nos miramos a nosotros mismos, nos miramos de reojo y sin escandalizarnos, porque pues no podemos ser de otra manera, porque estamos hechos del barro. Entonces, si ponemos esas dos perspectivas, una que nos damos muy fuerte, como dice San Luis María, y el otro que nos tratamos con más misericordia, con más dulzura, porque San Francisco de Sales es el santo de la dulzura, pues cada uno escoja lo suyo. Yo, reflexionando en estas dos posturas, yo digo de acuerdo a cada temperamento. Ya vimos el capítulo de los temperamentos. Si yo tengo un temperamento cerebral que tiende a ser muy fuerte, muy déspota, ¿no?, muy pagado de sí mismo, pues la de San Luis María Griñón de Montfort sí que le serviría. Mirarse a uno con firmeza, dureza, ser rígido. Pero si yo tengo un temperamento melancólico, afectivo, y si yo me miro con esta perspectiva, pues puedo caer en la depresión y en el desaliento. Entonces yo debo mirarme a mí mismo con dulzura, como una especie de misericordia, digámoslo, porque la misericordia empieza por mí mismo. Amar al prójimo como a mí mismo y no en vez de a mí mismo. Entonces aplicaría esta perspectiva. Entonces lo pongo así como para que cada uno entienda lo que cada santo quiere decir. Segundo, participación de la fe de María. Entonces una fe mayor que la de los patriarcas, los profetas, que la de los apóstoles, una fe mayor que la de todos los santos. Es la fe de María. María, por gracia de Dios, conserva la fe al entrar en la gloria para comunicarla a su vez a los fieles. ¿Por qué escribe esto nuestro santo, San Luis María? Cuando uno llega al cielo, ya pierde la fe, ya no hay fe, ya estoy viendo a Dios, ya pierdo la esperanza, lo que esperé ya lo tengo. Sigue multiplicándose el amor, como dice San Pablo,
Pero la Virgen, por gracia de Dios, aunque ya no necesitaba la fe, Dios se la comunicó y se la conservó intacta. Se la comunicó y se la dejó intacta. ¿Para qué? Para comunicarla exactamente como ella la tiene a nosotros. Por eso tenemos que vaciar nuestro corazón para recibirla, porque como le hemos dicho en otras ocasiones, Dios se da todo por entero, nosotros somos los que somos incapaces de Dios. Al desocupar nuestro corazón, recibimos esa fe intacta que ella conserva para dárnosla. Y la fe de la Virgen tiene varias características. Se cimienta nuestra fe en la fe de ella, que es la verdadera fe. Entonces, fe pura, sin preocuparse por lo sensible. Fe viva, animada por la caridad, o sea, operante, que se pone al servicio, o sea, que se ve. No solamente tener la fe, sino que se le note en las obras. Fe firme para resistir a todas las tormentas que se vienen en la vida espiritual. Fe penetrante para entrar como si fuera una llave maestra en los misterios de Dios. Y esa llave maestra se llama el Santo Rosario. Por eso cuando uno reza el Santo Rosario, ella nos comunica eso. ¿Cómo? Por ejemplo, si hay algo que yo no entiendo de los misterios de la fe, empiezo yo a meditar en eso. ¿Durante cuánto tiempo? Lo que transcurran 10 Ave Marías. Y sin darme cuenta, ella me va explicando el misterio y lo voy entendiendo y voy adquiriendo esa sabiduría y ese conocimiento de los misterios de Dios. Fe intrépida para emprender grandes empresas por la salvación de las almas. Cuarto, para seguir avanzando, devoción constante, la constancia. Te consolida en el sumo bien. Entonces, si vemos que en nosotros no hay bien y en ella sí lo hay, pues nos consolida en el bien que ella nos empieza a dar para ejercerlo. Hace que no abandonemos las prácticas de devoción, que no deben ser muchas, pero sí constantes. Es que si son muchas nos embotamos y ya después no hacemos ni siquiera una. Deben ser pocas, pero constantes. Nos anima a oponernos al demonio, al mundo y a la carne, ya lo dijimos. Si caes, te levantas, te das su mano, ya lo dijimos. Bueno, hasta aquí entonces hemos visto las características de la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de María en cuanto a la consagración se refiere. Entonces repitámoslas. Es interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Esas son las características. Pero esas características pues tienen que producir en el alma un efecto. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuáles son los efectos? Son 7. El primero de ellos, el conocimiento de sí mismo. Gracias entonces a la luz del Espíritu Santo, a través del Inmaculado Corazón de María, nos vamos a conocer a nosotros mismos, sobre todo en nuestro bajo fondo. En ese conocimiento vamos a reconocer que por nuestras propias capacidades nosotros no tenemos esa virtud para llegar a Dios, ni tampoco para hacer el bien. A la luz de, digamos, como la iluminación de la conciencia, pero con la mirada de Dios. En este caso, pues estaría operando un don maravilloso del Espíritu Santo, que es el don de sabiduría y el don del entendimiento. Nos hará partícipes de nuestra profunda incapacidad de Dios, como le decíamos, y la Virgen a su vez va a suplir eso con nuestra adquisición de una profunda humildad, porque sabemos que la Virgen le pisó al demonio la cabeza fue por su humildad. Y mediante ella entonces nos vamos, dice San Luis María Griñón de Montfort, a despreciarnos a nosotros mismos, no despreciar a nadie y buscar que nosotros seamos despreciados. Y eso dicho en unas palabras así como un poquito tomando lo que él dice como lo más digerible, porque él es bien escueto en este tema. San Luis María Griñón de Montfort dice que nos vemos a nosotros mismos con horror. Nos vemos como una babosa que todo lo mancha, como un sapo ponzoñoso que todo lo envenena y como una serpiente maligna que siempre está buscando es confundir y engañar. Son palabras bien gruesas de San Luis María Griñón de Montfort, pero si nosotros tomamos un poquito lo que hemos venido ya recorriendo en el curso, si uno toma esta postura, pongámosla, y tenemos un temperamento melancólico o afectivo, pues si nos estamos viendo nosotros con esa perspectiva, pues podemos de pronto lastimarnos,
porque San Francisco de Sales dice que nos debemos ver a nosotros mismos en este aspecto con dulzura, con conmiseración y también con comprensión. Si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar, y entre los varios perdones que hay, pues el perdón a nosotros mismos. Y perdón es ponerse en los zapatos del otro y ver la historia de cada uno. Hay un proverbio oriental que dice que para comprender hay que meterse mejor en los zapatos del otro y caminar con esos zapatos 2 leguas. O sea, cada uno es hijo de una historia. Y si nosotros nos vemos de dónde venimos, pues a veces cuando cometemos esas cosas, podemos bien decir, antes no he hecho cosas peores. Entonces, desde esa perspectiva, si tenemos el temperamento afectivo, pero si tenemos un temperamento cerebral, que es bastante pagado de sí mismo, engreído, orgulloso, que juzga, que critica, que no entiende a los demás, que prácticamente es una persona en una isla rodeado de una manada, digámoslo, de ineptos. Esa es la perspectiva muchas veces y la postura de un temperamento cerebral. Entonces, en ese temperamento sí que le conviene esto, verse así como lo que realmente el ser humano podría llegar a ser, una babosa, un sapo, una serpiente. O sea, verse con horror para llegar a la raíz de sí mismo y tener un poquito de actitudes de misericordia con los demás. Segundo, participación de la fe de María. Entonces, una fe mayor que la de los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los santos. O sea, no existe el santo, por virtuoso que sea, ni siquiera el seráfico padre San Francisco de Asís, que es considerado que está al nivel de los serafines, que es el primer coro de los ángeles que está cerca del tabernáculo santo de Dios. Ni siquiera él tuvo la fe que tiene María. Y digo tiene porque ahorita lo vamos a ver. María, por gracia de Dios, conserva la fe al entrar en la gloria para comunicarla a sus fieles. Cuando nosotros llegamos al cielo, se nos comunica algo especial que se llama la Lumen Gloriae, o sea, la luz de la gloria. Y quiere decir esto es el nivel de santidad que nosotros adquirimos y el nivel de gloria que vamos a tener en el cielo. En el cielo hay niveles de gloria. Ya que hablamos de San Francisco de Asís, no es lo mismo el nivel de gloria de San Francisco de Asís que una persona que fue asesina y en su último momento se arrepiente y se salva. Se salva, pero tiene un nivel de gloria pues inferior, si lo comparamos, muy inferior, si lo comparamos con San Francisco de Asís. La Virgen tiene el nivel de gloria más alto en el cielo. Cuando uno entra en ese nivel de gloria, ya pierde la fe, no se necesita, porque está metido en la visión beatífica. Ya se pierde la esperanza, no se necesita, ya no hay que esperar más, ya está uno con el amado. Lo que se sigue multiplicando eternamente es el amor. O sea, se recibe una gran cantidad de amor, pero es un amor que se sacia sin saciarse, como lo vimos en algún momento. Se quiere más amor y Dios comunica más amor. Y aún con ese amor que me da, yo no me sacio y Dios me sigue dando más amor. Es un amor que se sacia sin saciarse. Y Dios lo sigue comunicando y lo sigue comunicando y lo sigue comunicando así por toda la eternidad. En la Virgen pasó algo particular. Ella ya estando en Dios, en la visión beatífica, en el Lumen Gloriae, aunque ya no necesitaba su fe, Dios la conservó. Se la conservó intacta. ¿Para qué? Para que nos la comunique. Entonces a la Virgen por eso le podemos pedir todas las gracias y en ese orden de ideas pues la fe, la esperanza y la caridad, los 3 dones teologales, las virtudes teologales. Entonces la Virgen nos la comunica porque la conserva. Se cimentará a nosotros a través de la participación de la fe de María en una fe verdadera que tiene varias características, una fe pura, sin preocuparse por lo sensible. Cuando nosotros estamos en el estado de los principiantes, tenemos esa tendencia a sentir. Si vamos a la oración y no sentimos bonito, pensamos que no ha habido una comunicación divina o que nuestra oración no ha sido efectiva o escuchada. Ya no necesitamos la sensibilidad, porque es una fe pura, que no razona, simplemente se tiene. Una fe viva, animada por la caridad, ver el rostro de Dios en todo y en todos.
una fe firme para resistir todas las tormentas que se nos vienen en la vida, en el diario vivir. Cada día hay tormentas, algunas pequeñas, algunas grandes, algunas solo pasan como un pequeño soplo. Fe penetrante para entrar como si tuviéramos una especie de llave maestra en los misterios de Dios, que se nos van comunicando a cuentagotas, poco a poco. Una fe intrépida para hacer obras grandes y empresas por la salvación de las almas, sin temor alguno. Es una fe que simplemente confía y se arroja a hacer la voluntad de Dios. Sin esos miramientos, ¿será que yo soy capaz? ¿Será que sí yo voy a poder? Porque esos son trampas del enemigo del alma, que está diciendo que tú no eres capaz. Y tiene toda la razón. Nosotros no somos capaces de hacer nada, pero en Dios sí, porque Dios es el que actúa a través de nosotros. Entonces se hacen empresas maravillosas. Se va a hacer, por ejemplo, un evento, un concierto o un congreso de sanación o alguna característica similar. Se dice, bueno, pues uno piensa pocadito, pues esperemos 400 personas. Y bueno, ¿y por qué no esperar 1500? Y dice, no, pero es que es muy difícil, yo no conozco a tanta gente. Tú no, pero Dios sí. Pero es que yo no puedo convocar a tanta gente, pero Dios sí, Dios las va a llevar. Y hemos visto muchas veces esos ejercicios que se llenan los estadios y claro, es la obra de Dios. O si nuestros sueños en cuanto a obras de la gracia y de fe se refieren, dependen del dinero, es que nuestros sueños son muy baratos. Porque Dios no depende de la plata. La plata simplemente Él la busca y suscita los corazones y aparece. Lo que necesita es un corazón que se movilice. Tercero, estamos hablando de los efectos, ¿no? Para que lo recuerden. Efectos de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Madurez cristiana. Quitará todo escrúpulo y temor servil, obteniendo el amor puro como una especie de tesorera que es la Virgen María. Ese tesoro de gracias y bendiciones está en su Inmaculado Corazón y es un amor puro. Y ese amor puro ya nos quita a nosotros los escrúpulos. Nos comprometemos no por temor a Dios, sino por ese mismo amor que la Virgen nos comunica a Dios. Entonces, en ese orden de ideas viene un don del Espíritu Santo especialísimo a actuar en nosotros, que es el don de piedad, que es ver a Dios como papá. Entonces, cuando uno ve a Dios como papá, pero no como un papá tirano, cruel, castigador, rígido en las normas y en las reglas, sino como un papá que es amoroso, cálido, comprensivo, que sostiene, que levanta, que muchas veces, como lo decía, digamos, Ignacio Larrañaga, no perdona, sino que comprende, que es diferente, comprende, sabe en qué proceso va el alma, porque todo santo tuvo su historia y todo pecador tiene su futuro, y eso lo sabe Dios. Recordemos a San Agustín, el mismo San Agustín que hoy ya es llamado doctor de la Iglesia, escribió las confesiones, es el mismo, es la misma historia de un santo, no se puede ligar una parte de la otra. El mismo San Pablo, que fue llamado el apóstol de los apóstoles, fue el mismo que sostuvo las vestiduras de San Esteban mientras lo apedreaban. Entonces, de los que lo apedreaban, o sea, las vestiduras de San Esteban. O sea, les despojaron las vestiduras y las custodió, las cuidó mientras lo apedreaban, dice la tradición. O sea, él fue cómplice. Es el mismo que tuvo su pecado. Y ahora tiene una carta paulina en las Eucaristías, siempre. Entonces nos vamos a tapar en ese momento de la lectura de una carta paulina en la misa porque no, él fue un pecador y yo no lo escucho, no. O lo reconocemos como lo que es, San Pablo. Cuarto, vamos a tener una gran confianza en Dios y en María. Ya no nos acercamos por nosotros mismos a Jesús, sino siempre lo vamos a hacer a través de María, a través de la Madre. Y eso tiene unas características que vamos a ver en este momento, viendo y descubriendo. Entregándole todos nuestros méritos a ella porque los tenemos. Ella te comunicará sus virtudes porque las tiene todas las virtudes. Fe, esperanza, caridad, humildad, gratitud y todas las demás. Hágase en mí según lo que dice Dios, llegaremos a decir en su momento. Y llegaremos a decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es María quien vive en mí. Y eso no suena a hereje.
No suena herejía para nada, para nada. Lo dice San Luis María Griñón de Montfort, y si lo dice él, que es santo, es porque la Iglesia lo avaló, y si la Iglesia lo avaló, nosotros podemos hacer eco de esas mismas palabras. De hecho, eso es lo que estamos haciendo con esa consagración. Ya lo hemos visto que cómo se produce eso, uniendo mi nada de pecado a la nada de virtud de la Virgen, para que el producto de esa nada sea llenado de la gracia de Dios. Y entonces, en ese orden de ideas, María sí vive en mí, y yo actúo en ella, por ella, con ella y para ella. Para Dios todo. Todo redunda en Dios. Ahorita lo vamos a ver. Habiéndole entregado totalmente a ella nuestro cuerpo, nuestra alma, ella que es generosa con los generosos y no se deja ganar tampoco en generosidad, se entregará a nosotros en recompensa filial de forma maravillosa. Y si ustedes miran bien, sí, tenemos méritos, porque nadie es totalmente bueno, pero nadie es totalmente malo. Entonces, coexisten los méritos también, pero también coexisten en nosotros la concupiscencia. Blanco y negro sumados gris. Sí. Unos son más grises oscuros, otros más claros, pero nadie es blanco. Sí, nadie es blanco blanco, o el blancox, nadie lo es. Y nadie es oscuro, 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 negro. Somos grises. Entonces, ¿en qué escala de grises estamos? Pues cada uno lo sabrá. También podríamos decir en cuanto a eso que, como dice el padre, oyendo alguna vez al padre Carlos Yepes, yo no conozco a una persona perfectamente coherente, sana, purificada, que haya hecho un proceso de sanación interior completamente libre de mancha de pecado, no. Y si alguien la conoce, que me la presente y yo me tomo una foto. No existe, no existe, todos somos grises. Aún el que esté dando un curso de sanación interior es porque a su vez esa persona lo está recibiendo. El que está dando un curso de perdón en este momento tiene duelos. Un sacerdote que en el confesionario está perdonando los pecados, él mismo necesita perdonar. El sacerdote que le está diciendo a la persona, al penitente, tú tienes que perdonar, a su vez él está haciendo un ejercicio escueto de perdón. O sea, todos estamos en escala de grises. ¿Saben qué es lo único que nosotros le podemos dar verdaderamente a la Virgen? Mío, de mi cosecha. Esto es mío y te lo entrego. Es el pecado. Mi pecado. No tengo nada más que darle a la Virgen. Y de eso se trata la consagración, de entregarle a la Virgen nuestros pecados. Podremos decir con el profeta, acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. ¿Qué hace un niño en los brazos de la mamá? Simplemente se deja querer. Volvemos y lo repetimos. La clave de la vida espiritual no es amar a Dios. La clave de la vida espiritual es dejarse amar por Dios. Entonces, la clave de la consagración a la Virgen no es amar a la Virgen, es dejarse amar por ella. Posarse en sus brazos y no desear nada, sino lo que ella desea. Porque ahí, de alguna manera, están mis propios deseos, pero purificados. O sea que tienen una noble intención, las de ella. Al entregarle todo lo bueno que nosotros tenemos, aumentará nuestra confianza en ella. Confiarás menos en ti mismo y mucho más en ella, ya que ella es tu tesoro de Dios. Miren esta belleza. En el que ha puesto Dios lo más precioso que Él tiene. O sea, ella es el tesoro del Señor, la Virgen. Lo hemos dicho y lo repetimos. Dios tiene dos grandes tesoros, bueno, tres. Uno, su propio cuerpo, sangre, alma y divinidad, y nos lo dio en la Eucaristía, para que nos alimentemos. Alguien decía, algún santo, que estamos esperando la segunda venida de Jesús, pero esa segunda venida de Jesús se va a dar en dos partes. La primera se dio en la última cena, cuando nos dejó su cuerpo. Ya la tenemos, ya está. La presencia real y verdadera, física y espiritual. Cuerpo, sangre, físico, alma y divinidad espiritual de Dios, en medio de nosotros. Y falta la segunda parte de esa segunda venida, que es ya su venida plena. Y lo veremos. Algún santo lo decía. Pero también tenemos que tener en ese orden de ideas dos grandes tesoros. Uno, la cruz, amargo, pero tesoro al fin y al cabo.
y el otro el más dulce de su corazón, que es la Virgen. Entonces la Virgen ese es el tesoro de Dios y ya no lo comunicó. Cuando uno va al banco y tiene, digamos, un remanente de dinero y lo deposita, digamos, en un CDT para que ese dinero produzca algún interés, pues nosotros lo depositamos y nos sentimos seguros porque está custodiado allá. Ya hay una prenda de garantía. Cuando nosotros nuestros méritos, que los tenemos, cuando nosotros depositamos nuestros dones, que todos los tenemos, cuando nosotros depositamos nuestras gracias, que todas las tenemos, en la Virgen nos sentimos tranquilos, porque ella va a ser como una especie de tesorera que los va a multiplicar, ya los vamos a ver. Entonces estamos, vuelvo y lo repito, tranquilos como un niño en brazos de su madre. Quinto, comunicación de María y de su espíritu. El alma de María entrará en ti para glorificar al Señor, no tiene otra razón. Y su espíritu se alegrará por ti en Dios, su Salvador, con tal que permanezcamos fiel a las prácticas de esta devoción. ¿Sí ven que en estas palabras está ahí como entretejido el Magnificat? La Virgen va a pronunciar el Magnificat en nosotros y por nosotros. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Mi alma en María va a glorificar a Dios y mi alma en María se alegrará en su espíritu, en Dios, mi Salvador. Dice San Luis María Griñón de Montfort, él tiene una inquietud. ¿Cuándo llegará el tiempo en que las almas respiren a María como el cuerpo respira el aire? Él anhela eso. Y lo estaba anhelando constantemente en su tiempo y sigue anhelándolo desde el cielo porque sigue intercediendo por esta intención que él tenía en su corazón. El Espíritu Santo, entonces, al entrar en su esposo, en su esposa, que es la Virgen, pues tiene una característica muy especial, que la sigue persiguiendo, la sigue amando y la sigue deseando. Cuando alguien se consagra a la Virgen y esa persona consagrada invoca al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo desciende por ese requerimiento amoroso a ese corazón, el Espíritu Santo ¿con quién se encuentra? Con ella, con su amada, con su esposa, con el anhelo constante de ese Espíritu por poseerla y dejarse poseer. Y no vuelve a salir entonces de ese corazón. Entonces el ejercicio de las gracias y las virtudes del Espíritu Santo a través de ese corazón que se ha consagrado a la Virgen, tiene una cadencia y un tono especialísimo. La cadencia y el tono amoroso de la Santísima Virgen María. Dice San Luis María Greñón de Montfort, ¿cuándo llegará ese siglo? Él lo anhelaba, en que las almas escogidas se transformarán en copias vivientes de María para amar y glorificar a Jesucristo. Aquí lo está diciendo San Luis María, lo que estábamos diciendo. Él anhela ese siglo en que van a haber muchas personas que van a imitar a María y que van a ser copias vivientes de ella. O sea, ya no soy yo quien vivo, sino es María quien vive en mí. Lo estaba anhelando y dice que cuando ese tiempo llegue, solamente se va a producir y solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Señor, para que venga tu reino, venga el reino de María. Él lo insiste, Él está insistiendo en eso, que para nosotros atraer el reino de Jesús, primero tenemos que reinar, o mejor, hacer que reine la Virgen en nosotros. En la liturgia de la Iglesia Católica hay un día que se conmemora el Día de María Reina. María Reina. Podríamos darle la vuelta a esas palabras. Ya no decir María Reina, sino hacer una pregunta. ¿Reina María? ¿Reina María en tu corazón? ¿Tú la oras? ¿Tú la estudias? ¿Tú la conoces? ¿Tú la acoges? ¿Tú la cuidas? ¿Tú la tienes en tu casa? ¿Rezas en tu familia en torno a ella? ¿O en tu casa todavía hay budas, hay imágenes del hinduismo, panteísmo, hay esos ojos todavía, lo que hay esas cosas esotéricas y no hay ni siquiera una imagen de la Virgen? O sea, ¿reina María en tu casa? Porque la Virgen no tiene un reinado de poder, no es un reinado constitucional.
Es un reinado de amor, un reinado de mando amoroso que nos señala el camino. Sexto, para llegar ya ahorita a la séptima. Y a mí me parece que es la parte como crucial de los efectos de la consagración de María, este punto. Transformación en María a imagen de Jesucristo. Miren lo hermoso que vamos a ver. María es el árbol de la vida que cultivada en cada uno de nosotros dará como fruto a Jesucristo. Porque la Virgen no puede dar otro fruto diferente, porque el fruto de su vientre es Jesús y es lo que comunica. Por eso la Virgen es sacramento, porque comunica a Jesucristo. Sacramento y presencia. Sacramento y presencia a la vez, una de las presencias que hemos visto. Miremos esta otra cosa. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos estuvieron pescando durante toda la noche y se aparece Jesús y les dice, Maestro, no hemos pescado nada? Pedro le dice, y Jesús dice, suban a la barca y boten nuevamente la red a un costado de la barca. Y bueno, en su momento, en esa primera parte, porque hubo otra escena similar, Pedro le dice, Señor, pero hemos pescado toda la noche. Dice, no hemos cogido nada. Luego dice, pero bueno, en tu nombre echaré las redes. Dicho sea de paso y ya algo en mi intimidad, cada vez que yo me levanto por la mañana a trabajar, antes de poner los pies en la cama, digo, Señor, en tu nombre, los pies en el piso, digo, Señor, en tu nombre echaré las redes, acordándome de ese pasaje. ¿Qué hace Pedro? Echa las redes en nombre de Dios y ahí la pesca milagrosa, que se llama, ¿verdad? Pero bueno, resulta que por otras espiritualidades la gente puede trabajar mucho de noche, de día y a veces no pescar nada o muy poco. ¿Por qué? Porque todavía la presencia de Jesús no está en ellos. Cuando nosotros lo hacemos a través de María, solamente vamos a trabajar de día, no vamos a trabajar de noche, porque en la Virgen no hay noche, porque en la Virgen no hay pecado. Trabajamos solo de día y trabajamos poco, porque a través del trabajo que he hecho a través de la Virgen, trabajamos poco porque ella trabaja por mí. Cuando ella trabaja por mí, yo me descubro es colaborando con la gracia. Pero la que hace el verdadero trabajo fuerte y exigente es ella en mí. Pues obviamente yo tengo que colaborar con la gracia y yo hago mi trabajito, pero si yo lo comparo en el de ella, son unos panes y unos peces. Y ella, a través de la intercesión, hace que Jesús los multiplique. Los santos, verdaderamente santos, son moldeados en María. Y aquí viene lo que me parece a mí espectacular. ¿Cómo se moldean otros santos por otras espiritualidades? A punta de cincel y martillo. Y miremos cómo construyen ellos, por ejemplo, una imagen de Jesús. Cogen el martillo y el cincel, se ubican frente a una piedra rústica, fuerte, digamos un mármol, y empiezan a esculpir. Si el santo es bien experimentado, va haciendo una figura de Jesús, que es bastante aproximada de Jesús. Aproximada, pero no es fiel copia. Es una aproximación bastante fiel, pero no es, bastante cercana, pero no es fiel. Si no es muy experimentado, puede dar golpes y en un mal golpe daña su escultura. Aún casi terminándola, puede dar un mal golpe y destruyó la obra. ¿Qué pasa en María? María es un molde perfectísimo, concebido por el corazón de Jesús, donde el mismo Dios se virtió, si se dice de esa manera. Él hizo ese vertimiento en ese molde y fue fiel copia de Jesucristo en ese molde para ser esa deidad que lo conocemos, verdadero Dios y verdadero hombre. Ese molde, en este caso, fue el vientre de María, toda su humanidad. Y ese molde no se destruyó. El molde de María sigue intacto. ¿Para qué? Para que el que quiera haga su vertimiento en ese molde y sea fiel copia. ¿De quién? ¿De María? No, de Jesucristo. Entonces es más fácil la espiritualidad a través de la Virgen porque ya no tenemos que esculpir la espiritualidad e ir construyendo la santidad, sino que nosotros nos vertimos en ese molde. Pero hay una condición. Tenemos que dejarnos fundir. Para que un molde pueda tener esa fundición, primero tiene que, eso que tenemos nosotros que es como una especie de metal rígido, fuerte, tosco, a punta de fuego, volverse líquido. Entonces nos fundimos
ese viejo Adán que hay en cada uno de nosotros para ser el nuevo Adán, que es María. Que es María y que María pues lo convierte en Jesús. Porque ese molde va a producir eso, una fundición. Entonces es mucho más fácil. A mí esto es lo que más me parece espectacular, de verdad, lo más tierno, lo más sublime de los efectos de la consagración. Que el esfuerzo es simplemente renunciar a nosotros mismos, dejarnos fundir, vertirnos en el molde de María para que ella construya la glorificación y la alabanza a Dios, que es la construcción de un santo, otro Cristo, otro Cristo. Las obras maestras de Jesús, esas obras maestras se llaman los santos y cada uno tiene una característica especial. Por eso llama San Agustín a María el molde de Dios, eso precisamente. San Agustín también habla de esto. Vamos a entrar ya a la parte final, el séptimo. Ya evacuamos el sexto, que me parece que es suficiente ilustración. El séptimo es la mayor gloria de Jesucristo y es el último efecto que podemos encontrar de esta consagración. Con esta práctica se da mayor gloria a Dios en un mes que en años de cualquier otra práctica. Hay muchas otras prácticas en que, digamos, siguen el camino, sí, escueto de la cruz, de la pasión, y a mí me parece hermoso, de verdad que lo amo. Y la Virgen ya también lo tiene, pero en un equilibrio, La Virgen nos va llevando por todas las espiritualidades, resume todas, ella, pero en un perfecto equilibrio. Entonces, con un solo mes de práctica, pero verdadera, como la propone San Luis María Griñón de Montfort, de la consagración a María, avanzamos más que en años de prácticas de otras espiritualidades. Nuestras acciones por medio de María entran a participar de la sublimidad de sus intenciones, siempre puras. Si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, nuestras intenciones tienen un egoísmo solapado, muchas veces hasta narciso. Vamos construyendo nosotros mismos nuestra propia santidad, con nuestra propia miope intuición. Si nosotros hacemos esta práctica, nuestras intenciones sumergidas y purificadas, asumidas por las intenciones de María, serán realmente puras. Y si son puras, realmente atraeremos la mirada de Jesús, de Dios. Recordemos que Dios se fijó en la Virgen precisamente por eso, por su pureza, no solamente de vida, sino de intención. Y se encarnó en ella por su humildad. Quien se consagra totalmente a María por sus méritos, glorifica más perfectamente a Dios por las virtudes de la sencillez y la humildad. Lo repetimos, Dios se va a encarnar en nosotros, porque Dios se encarna en el humilde. Te doy gracias, Dios, porque esto se lo has revelado a los humildes y se lo has, digamos, ocultado a los sabios y entendidos. Nos hacemos humildes y Dios nos comunica todas sus gracias. María, al recibir nuestras acciones, les comunica a estas una hermosura y amor admirables y las ofrece por sí misma a Jesucristo con esplendor. Si yo tengo una buena acción y se la ofrezco a María, María se la ofrece a Jesús, pero no se la ofrece de cualquier manera. Ella toma mis buenas acciones, las pone en una bandeja de plata y oro, las envuelve en finas sedas, le pone un moñito azul, un moñito blanco, les da un beso, las bendice, las puntifica, les pone una rosa en un sentido, la atraviesa con otra rosa en otro sentido, formando una cruz, y se la ofrece. Y con esa cadencia y ese tono pasa mis oraciones, que son torpes y poco hábiles en el verbo, y ella las toma, y con esa gracia de hablarle a su Hijo Jesús, prácticamente acaricia su corazón, y Él las hace entrañables y las asume. Esa es la forma de orar de la Virgen. Finalmente, siempre que pensemos en María, ella piensa en nosotros o por nosotros en Dios. Siempre que alabamos y honramos a María, ella alaba y honra a Dios por nosotros. María es el eco de Dios, ya que solo dice y repite lo que Dios dice.
Tú dices María y ella dice Jesús. Tú dices María y ella dice Dios. Cuando alabamos, amamos, honramos o nos consagramos a María, alabamos, honramos y amamos y nos consagramos a Dios por María y en María. Esos son los efectos, me parecen maravillosos, como decía San Luis María Griñón de Montfort, ya lo dijimos en una vez y ya para terminar, recordémoslo. A mí me pueden pintar una espiritualidad que sea como una especie de túnel embaldocinado, o sea, muy liso. A la cabeza van todos los santos, los patriarcas de la historia, custodiados a sí mismos y guiados por los santos arcángeles que van señalando el camino. Aún así, yo no cambio ese camino que estoy proponiendo con este ejemplo por el camino de María, porque no hay camino que sea más fácil, más seguro, más perfecto y más consagrado a Dios que el camino de la Santísima Virgen María. La tarea de esta lección es conseguir 10 medallitas de la Virgen o 10 rosarios y regalárselo a las personas que Dios nos ponga en el corazón. Personas que de pronto sepamos que están pasando por algún problema o que intuyamos nosotros que se sienten tristes o que necesitan una caricia y un mimo de la Santísima Virgen María a través de esta práctica piadosa, de regalar una medallita o un rosario. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, a través de su bendición maternal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.